Hola, le doy las bienvenidas a todos y a todas. Espero que estén disfrutando de la materia tanto como yo. Bueno, este video en la clase 5 representa que ya estamos pasando a la unidad número 2. Para eso voy a estar compartiendo pantalla para poder ver con ustedes también un poco el programa. Voy por aquí, un segundo y ya estamos compartiendo. Voy por aquí. Bueno, hasta ahora estuvimos desarrollando la unidad uno, que se llama el factor humano y su impacto en la transformación organizacional. Estuvimos viendo algunas cuestiones relacionadas con todo lo que es el desarrollo del pensamiento de los recursos humanos o de cómo se trabaja con las personas en las organizaciones. Estuvimos viendo los tipos de organizaciones, las diferencias con un organigrama, ¿sí? Estuvimos viendo algunas cuestiones que tienen que ver con el concepto de liderazgo, también muy importante, también con algo que para mí es fundamental y en esta parte de la unidad vamos a estar trabajando, que es con la visión, la misión y los valores de la empresa, porque todo eso va a transmitir cultura, va a transmitir arraigo, va a transmitir varias cuestiones que vamos a estar conociendo y aprendiendo en esta segunda unidad. Así que en la primera unidad vimos un pantallazo de varias cuestiones relacionadas con la organización. Y en la segunda unidad, todo esto acompañado de videos, acompañado de ejercicios que ustedes fueron desarrollando, conociendo autores de los más relevantes en lo que es recursos humanos, para pasar a la unidad 2, que ya estamos hablando de gestión del talento en las organizaciones de servicios, puntualmente todos los, digamos, ejercicios, ejemplos y demás, los estamos abocando a empresas de turismo, a agencias de viaje, a casos reales, ¿sí? Y en esta unidad vamos a entender un poco este plan estratégico que lo llamamos de esta forma porque ya vamos a estar con esa lupa que empieza a mirar un poco más adentro qué pasa en la organización, hablando de la búsqueda y selección del personal. Acá vamos a comenzar analizando, bueno, yo soy una especialista en esa materia, hace muchos años, parte de lo que es mi formación y mi recorrido en turismo y en recursos humanos está relacionado con lo que es la selección de personal. Así que hago un foco importante en eso, es un tema que me apasiona, es un tema, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las personas en las organizaciones me apasiona. Así que hay muchas del material de estas clases que realmente es como de mi tutoría, digamos, es de mi, digamos, mi desarrollo profesional está muy en foco en eso. Nosotros cuando estamos en una organización y necesitamos, digamos, sumar personal a los equipos, nosotros comenzamos con la búsqueda, o sea, comenzamos con el análisis primero. Fundamentalmente, esto es elemental, me parece sumamente importante entender que un análisis y una descripción de puesto para las organizaciones es fundamental porque ahí se describen las principales tareas, las principales responsabilidades, ¿no? Obviamente, además de definir el nombre, los puestos no son iguales en todas las organizaciones. Eso también para tener en cuenta, es importante que cada organización también le dé una impronta propia. Así que ese punto lo vamos a estar trabajando con una planilla, con una descripción de puesto, una DP, como se llama. Pero bueno, para llegar a eso hay que ver si ya hay una historia, digamos, atrás de ese puesto, si hay ya alguna descripción o una idea, o es un puesto nuevo y hay que darle una nueva forma o hay que reformarlo, analizarlo y demás. Entonces, bueno, vamos a ver qué estrategias se usan para analizar ese puesto. Esa es llegar a la descripción de puesto propiamente dicha, que es un documento que para mí es fundamental porque ese documento tiene una trazabilidad en distintas circunstancias en la empresa que para mí son fundamentales, que no solamente nos van a servir para
hacer un ingreso de personas a nuestra organización, sino que también nos va a servir, bueno, a posteriori, por supuesto, todo lo que tiene que ver el diseño del aviso, la búsqueda en sí, todo lo que tiene que ver la entrevista, también en la capacitación tiene que ver eso, ¿sí? En la bajada de línea de esa persona en el puesto. Es una hoja de ruta para esa nueva persona que ingresa a la empresa y además también en lo que es el momento de hacer una evaluación por desempeño, tener esa descripción de puesto para mí es fundamental, por eso les digo que tiene una gran importancia, ¿sí? Por ahí a veces no es tan estimado en las empresas trabajar con este tipo de documentos, pero yo les digo que por experiencia propia, cuando hemos tenido que dar una devolución junto al gerente, digamos, alguna devolución que por ahí no era tan buena, de performance de esa persona en el puesto, tener una descripción de puesto te va a ir ayudando a corregir algunas cosas, a compaginar y acompañar a esa persona en el puesto para un poco acercarnos o cubrir esa brecha, ese gap de lo que el puesto requiere. Siempre pensamos en el puesto, no en la persona, ¿sí? Entonces, esa descripción nos ayuda a cuando tengamos que hacer un feedback o alguna especie de, digamos, charla, que a veces por ahí no es de un feedback, digamos, bueno, sino que a veces hay que ajustar cosas, bueno, esa descripción de puesto también nos va a ayudar. Así que como verán, las descripciones de puesto, que parece algo muy sencillo, lo es, pero bueno, lleva análisis, lleva mucho de intercambio con el gerente, de intercambio con el dueño, ¿no? de la empresa y quienes son los principales referentes. Es realmente muy interesante poder trabajar en la construcción de ese puesto. A veces cuando se empieza a delinear son una o dos tareas y después se empiezan cada vez más, ¿no? Como ya les digo, tiene que ver si ese puesto es nuevo en la empresa o es un puesto que ya viene estando en la empresa y no estaba, digamos, conformado en ese documento. Entonces, la verdad que trabajar y aprender y conocer una descripción de puesto va a dar una organización importante. Además, que la descripción de puesto, que no solamente describe, por ejemplo, la tarea de una persona de operaciones, donde, no sé, puede decir que esa persona usa determinados sistemas, accesos, tiene contacto con proveedores, tiene, no sé, contacto con guías, tiene contacto con otras empresas, bueno, que se describen todas las tareas o reconfirmaciones de servicios, contacto con hoteles y demás, bla, 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 de todo lo que haga un operativo, también va a estar conformado por lo que se llama, o lo que nosotros estuvimos ya viendo, las competencias, ¿no? Entonces ahí vamos a hablar que una persona que se desempeñe en un puesto de operaciones debe ser organizado, debe, digamos, ahí vamos a hablar de las competencias, las duras y las blandas, ¿sí? En las blandas podemos señalar como una persona organizada, una persona proactiva, una persona que tenga visión de lo que va a pasar, ¿no? Cuando está trabajando, no solamente pensar en esa persona, digamos, recorriendo determinado lugar, sino gestionando más servicios, o sea, con una mirada muy amplia. Entonces, van a ir determinando también digamos, estas competencias y, por supuesto, en las competencias blandas, el manejo de Excel, el manejo de idiomas, si trabaja, por ejemplo, en una empresa de receptiva y demás, ¿no? Bueno, cuestiones varias que irán aprendiendo en lo que es el armado de una descripción de puesto. Después vamos a pasar al diseño del aviso, que también parece una pavada y parece que todo lo podemos hacer, pero hay algunas determinadas cuestiones que para ser prolijos y profesionales, que es lo que apuntamos en esta materia, hay que aprender a visualizar algunas cuestiones que realmente son importantes de un aviso. Por ejemplo, también la técnica del headhunting, ¿sí? De qué se trata, cómo lo utilizamos, cuándo lo utilizamos, porque no es una técnica para usar siempre, es una técnica que, por ejemplo, en mi puesto lo uso para buscar algún gerente, siempre en esta parte, digamos, de lo que es la gestión de los recursos humanos, se dice que los mejores o las personas que nosotros queremos en nuestra organización están en la competencia o están trabajando mínimamente. Entonces, a veces para algunos puestos muy específicos hay que hacer headhunting, o sea, hacer otro tipo de búsqueda porque esas personas no se van a postular.
Vamos a pasar también a una parte que es la entrevista también, que a mí me parece fascinante aprender, bueno, cómo todo este procedimiento en donde nosotros hicimos un aviso, donde recibimos perfiles, a donde nosotros después analizamos esos currículum y qué es lo que analizamos, qué es lo que nos importa también, ¿no? Pasamos ya a lo que es el proceso de entrevista. El proceso de entrevista que tiene distintas etapas, ¿no? Esto de contactar al candidato o la candidata, llevar a cabo la entrevista, cómo, cuándo, dónde, qué preguntarle, qué no preguntarle, cómo organizar eso también. Em, y después, bueno, todo lo que es el durante y el después, cómo se continúa eso, ¿sí? También después de eso es como todo un caminito, un proceso que después va a requerir esa persona, digamos, hicimos una búsqueda, hicimos el ingreso, vamos a hacer el ingreso finalmente de un candidato o una candidata a nuestra organización y entender que el proceso de inducción es fundamental también para ir arraigando a esa persona en el puesto y en la organización. Así que también vamos a entender que es un proceso de inducción, que lleva, que es importante mirar. También lo que es la fidelización, ¿sí? Cómo empezar a construir una relación realmente poderosa con esa persona, ¿sí? A muchos le dicen, digamos, usan otro tipo de palabras, a mí me gusta decir esto de fidelizar, ¿sí? Esto de atraer digamos, porque muchos hablan de retención de talento, por ejemplo, que lo van a escuchar, a mí me gusta hablar de fidelizarlo, de, digamos, de seguir esa relación, ¿no? Esa relación atractiva que les conviene a los dos, a la organización y al candidato o la candidata. Vamos a hablar de beneficios, que parte de todo ese trabajo hay que llevarlo a cabo, ¿sí? La motivación, la capacitación y el desarrollo de esa persona en el puesto, ¿sí? Entonces hay que hacer también un análisis, ya hay que visualizar a la organización en una mirada más macro, ir de lo micro a lo macro y ver cómo están los equipos, qué es lo que necesitan, ¿sí? Esto estamos hablando en organizaciones donde ya hay una valorización, un trabajo muy especializado, donde vamos a requerir que esa persona, ya sea desde aprender inglés o aprender un sistema, también aprenda, por ejemplo, a liderar. Entonces hay que acompañar a puede ser un gerente, puede ser alguien de, digamos, de menor rango, ¿sí? Pero bueno, hay que hacer un acompañamiento, una visualización y ver cómo está. Por ejemplo, una de las últimas capacitaciones que en la empresa en la que trabajo estuvimos haciendo foco principalmente con los gerentes fue un curso de inteligencia artificial, ya que se utiliza muchísimo eso. Entonces, por ejemplo, ahora se hizo una primera capacitación, ya estamos entrando en la alta temporada, así que ahora no estamos tomando cursos, no estamos, digamos, desarrollando todo eso, pero el año que viene la idea es que ese curso se vuelva a realizar y se amplíe a ya una segunda fase de supervisores, ¿no? Entonces, bueno, empezar a entender esto, ¿no? Que la organización es algo vivo, que está en constante movimiento y que nosotros requerimos desde el área de recursos humanos ir haciendo el monitoreo de todo esto. ¿Sí? Bueno, ¿qué más? A seguir con lo que es entender qué es un talento, cómo, digamos, definir qué es un talento, cómo hablamos de talento, quiénes son esas personas, eso es fundamental. Em, Ahí yo nombro un libro de Andrés Hatun, que es un profesor y muy, digamos, pueden encontrar muchísimos videos de él. Siempre está relacionado con la universidad, con la DITELA, hace muchas conferencias, es bastante conocido, tiene muchos libros, él habla mucho del futuro del talento, habla mucho del talento en sí en las organizaciones, así que vamos a estar trabajando un poco ese tema con él. La gestión por competencias, ¿sí? Esto cómo se gestiona por competencias una organización, también lo vamos a estar trabajando, lo vamos a estar aprendiendo. También qué es trabajar en equipo, algo que realmente parece un título, digamos, importante y lo es, pero a veces, bueno, no se consigue el trabajo en equipo, es muy difícil, bueno.
Ahí también vamos a ver algunas cuestiones que también me parecen importantes, como la comunicación eficaz, el feedback, que me parece fundamental, que hay muchas empresas que todavía no lo dan o se da mal, ¿sí? Entender cómo es un proceso de feedback, escucha activa, por supuesto, que es algo fundamental para quienes estamos de este lado trabajando con personas. Inteligencia emocional, por supuesto, también, eso para todas las áreas, principalmente para los cargos de gerencia y de liderazgo, creo que son fundamentales entender también el proceso de inteligencia emocional. Y después, bueno, vamos a ver, por supuesto, algunos casos, vamos a ver videos. Yo voy a ir acompañando esta unidad, es muy jugosa, tiene muchos temas, están buenísimos. Van a ver muchos videos, algunos son muy graciosos, otros no tanto, pero todos están relacionados en la medida en la que vamos avanzando con los temas. Y por último, para cerrar esta unidad, que se cierra un poco como todo ese ciclo de movimiento dentro de la empresa, es la evaluación de desempeño, que es otro proceso también muy importante. Hay empresas que las hacen formalmente, hay empresas que las hacen informalmente. Formalmente las digo cuando hay objetivos planteados y se hacen evaluaciones, siempre mínimo se hacen 2 evaluaciones, una a principio de año y una a mitad de año, con eso se consiguen algunos reajustes en el puesto, que eso para mí es fundamental, y por supuesto también tienen que ver con la remuneración de esa persona. Eso en línea, digamos, más formal. Y en línea informal a veces se da a través de algunas especies de ajustes o conversaciones, digamos, entre el gerente y la persona, acompañados de recursos humanos, donde se dan este feedback, pero que es un paso más, digamos, porque por ahí el feedback puede tener esa actividad que sea, no sé, una vez por mes o cuando se cumplen determinadas etapas o se da como más asiduamente, y una evaluación de desempeño, por lo menos, si se quiere hacer aunque sea informalmente, como ya les digo, por lo menos hay que hacerlo 1 o 2 veces al año. Mínimo 1, 2 veces al año está bueno, pero bueno, como va a llevar un montón de análisis y de temas importantes, el gerente tiene que tener, o la gerenta tiene que tener tiempo de poderse hacerse cargo de ese proceso de desempeño, tiene que tener parámetros para poder hacer una evaluación de desempeño, y la persona tiene que estar notificada también. No es que el gerente está viendo, sino que hay una bajada. Eso lleva mucho trabajo. Hay empresas que por ahí a veces tercerizan la evaluación de desempeño, porque no la pueden llevar a cabo. Digamos, hay muchos de estos servicios, por supuesto, estos servicios que estamos hablando, o estos temas que estamos hablando, que se tercerizan. Por supuesto, lo que es la búsqueda y selección de personal, hay consultoras dedicadas a eso, ¿sí? En el rubro del turismo hay varias. Después todo lo que tiene que ver con la capacitación, por supuesto que puede ser siempre, generalmente algunas son internas, por ahí es de algún destino o algo por el estilo, y se da de forma entre pares, pero a veces hay que recurrir a coaching o ver cursos externos, así que eso también es tercerizado. Y una de las otras cosas es la evaluación de desempeño. Así que hay algunas cosas que se pueden gestionar dentro de la organización con un equipo de recursos humanos, o por lo menos, al menos en parte, como está ahí, con una persona mínimo en recursos humanos, y otra por ahí ir tercerizando, ¿sí? Así que bueno, para dar un cierre de esto, seguimos con los autores de Marta Ales, seguimos, bueno, con Goleman, seguimos con algunos autores que también vimos en la primera unidad, como para ir avanzando en la lectura de algunos capítulos y algunas partes que me parecen interesantes que ustedes puedan conocer. Así que con esto les dejo un saludo. Nos vemos en las tutorías, en los foros, en los intercambios. Les deseo una excelente cursada y que sigan avanzando entonces en la lectura y los ejercicios que se plantean en cada una de las clases. Les dejo un saludo.